Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio en 2 minutos en lo que entra el resto de estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Estará licenciada. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el ejercicio que se les había planteado el día de ayer, pero no está de más recordar lo que son aplicaciones de sistemas de ecuaciones. Como recordarán, la licenciada el día de ayer mencionó que el análisis que hagan en los ejercicios debe de estar bien planteado. Es decir, que si ustedes realizan el planteamiento de forma equivocada, todo el procedimiento va a estar malo. Por eso es importante que practiquen y realicen planteamientos. Muchas veces en años anteriores mencionan los estudiantes que resolvemos ejercicios fáciles en clase, pero saben que el tiempo es muy limitado, tanto presencial como virtual, entonces no nos da tiempo de resolver todos los ejercicios, tal vez 1 o 2 por tema. Pero el libro tiene muchos planteamientos, muchos ejercicios para que ustedes puedan trabajar. Los pasos para resolver un sistema de ecuaciones, estos pasos no están detallados en el libro de texto, pero se les plantean de esta forma para que ustedes puedan llevar un orden secuencial. Entonces, como primer paso, tenemos lo que es plantear el problema. Esto se hace a través de una tabla de contingencia o una tabla de doble entrada.
También tenemos lo que es conformar un sistema de ecuaciones. En los ejercicios vistos el día martes, como recordarán, ya nos daban las ecuaciones. 2x más 3y más 5z igual 220. Ya tenían conformado el sistema de ecuaciones. Aquí en aplicación de sistemas de ecuaciones, cada uno debe de ir conformándolas. También tenemos lo que es calcular la determinante. ¿Alguien sabe para qué vamos a calcular la determinante? Para ver si tiene solución la ecuación. Muy bien, para ver si tiene solución. Si el resultado que les dé es un número positivo o negativo, si tiene solución. Si les da un número como menos 0.0001, el sistema de ecuaciones tiene solución. Para decir que no tiene solución, el valor que nos dé en la determinante debe de ser 0. 0 exactamente. Y ya no siguen con los siguientes pasos porque no tienen solución, pero sí tiene una respuesta. Este problema no tiene solución porque su determinante es 0. Como cuarto paso vamos a aplicar lo que es el método de solución. Se puede trabajar por medio de regla de Kramer, Gauss o adición y sustracción. Entonces en el examen les van a decir, resuelva a través de regla de Kramer, resuelva a través de Gauss. Entonces ustedes ya saben el método que van a utilizar. Como quinto paso tenemos lo que es comprobar los resultados y luego tenemos como sexto paso dar una respuesta. Entonces con estos pasos pueden comenzar a realizar lo que son aplicaciones de ecuaciones. Entonces vamos el día de hoy a trabajar con el ejercicio número 1 de la página 69. Nos dice, una mujer compró 3 clases diferentes de acciones. Una mujer compró 3 clases diferentes de acciones, A1, A2 y A3, por 200,000. La A1 paga un 6% anual de intereses, A2 paga un 7% y la 3 un 8% anual. Al final del primer año, la suma de los intereses de las acciones al 6% y al 7% es de 9,400. Y la suma de los intereses de las acciones al 6% y al 8% es de 7,200. ¿Cuánto invirtió en cada una de las acciones? Verifique si tiene solución y resuelva a través de Kramer con Sarrus. Entonces, como primer paso, vamos a plantear el problema en una tabla. Un chancecito solo de copiar el ejercicio para no atrasarme y perderme. Sí, no tenga pena. Gracias, Leida. Muy bien. Como saben, de igual manera, al finalizar el tema, les estaremos compartiendo las presentaciones en el campus virtual para que puedan descargarlas.
¿Ya le tomaron captura? Ahí estamos, licenciada, gracias. Sí, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a plantear como primer paso, plantear el problema. Esto se va a plantear en una tabla similar a la que se está proyectando en pantalla. Es una tabla de contingencia o tabla de doble entrada. ¿Cómo lo vamos a realizar? Como primer paso, y eso sí, tómenlo muy en cuenta, las variables siempre, siempre van a ir en las columnas. Siempre van a colocar las variables en columnas. Y en esta ocasión, ¿cuáles son las variables? La mayoría de las veces las vamos a identificar en la pregunta. ¿Qué es lo que nos está solicitando el ejercicio? ¿Cuánto invirtió la señora en cada una de las acciones? Muy bien. ¿Cuánto invirtió en cada una de las acciones? El 99.9% de las veces, estas variables siempre van a estar en la pregunta. Entonces nos dice cuánto invirtió en cada una de las acciones y qué acciones son. A1, A2 Y a y 3. A3. ¿Sí? Entonces estas son las variables. Ahora vamos a seguir buscando el resto de la información. En las filas, siempre, siempre nos pueden dar disponibilidades, limitaciones, requerimientos o condiciones. Estos conceptos siempre van a ir en las filas. ¿Sí? Entonces nos dice, vamos a buscar entonces, para seguir armando nuestra tabla, si existen grandes valores que no van a cambiar. Pueden identificar cuáles son esos grandes valores. Los 200,000 que invirtió. Y la suma de los intereses al final de cada año, ¿no? Los 9,400 y los 7,200. Muy bien. Entonces, tenemos lo que son esos 200,000. Siempre debemos de colocarle una etiqueta a estos totales. Como les digo, estos son grandes totales que no van a cambiar y como no cambian, se convierten en nuestras constantes. Entonces, como primer punto, nos dice que una mujer compró 3 clases diferentes de acciones, A1, A2 y A3 por 200,000. Entonces, en esta ocasión le vamos a colocar inversión como concepto y en total los 200,000. Para explicarles el siguiente paso, voy a abrir un Excel. Nos dice la información que una mujer compró 3 clases diferentes de acciones, A1, A2 y A3 por 200,000. Entonces tenemos nuestra tabla de doble entrada, tenemos lo que es el concepto, A1, A2 y A3, el total, y como primera limitante tenemos lo que es la inversión, que nos dice que es por 200,000. ¿Sí? Entonces esta señora compró 200,000 en 3 clases diferentes de acciones.
Es decir, que compró del tipo 1, acción del tipo 2 y acción del tipo 3. Entonces nosotros debemos de averiguar cuánto invirtió en cada acción de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Es decir, que para tipo 1 la vamos a llamar X, tipo 2 Y a 3 Z. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí, muy bien. Sin embargo, como saben, esto nos lo enseñan desde matemática, en área común, incluso desde antes, nos dice que cada variable va acompañada de un coeficiente. ¿Cuál es ese coeficiente? El de A1 es 6%, o 6. No. Las Es uno, variables. ¿Sí, Melvin? es uno. Muy bien. La variable X va acompañada de un 1, la variable Y de un 1 y la variable Z de un 1. Siempre, siempre. Esto, como les digo, es algo que siempre lo han explicado en matemática. Es un coeficiente que si bien no lo vemos, siempre va implícito junto a la variable. Entonces lleva 1. Entonces, en el planteamiento no vamos a colocar las variables X, Y y Z, sino que solamente lo dejamos con el valor 1, 1 y 1. ¿Sí? Porque la señora compró 3 acciones con los 200,000. Compró para la acción A1, para la acción A2 y para la acción A3. ¿Esto va a ser para todos los casos, licenciada, o solamente para este ejercicio? Puede que en algunos casos que ustedes encuentren en el libro o incluso en otras fuentes, les van a especificar qué tipo de productos o servicios, depende del problema que es lo que esté hablando, incluye. En este caso les dice 3 clases diferentes de acciones, es decir, que incluye, compró para acción 1, acción 2 y acción 3. ¿Sí? Sí, sí, correcto, pero a lo que me refiero es si el 1 siempre lo vamos a colocar independientemente sea el ejercicio. Sí, si no les dan un total como tal, sí. Si no les dice que compró acciones de 6% para A1, 7% para A2 o, no sé, 10% para A3, con una inversión de 200,000. Si no les dice. ¿Eso responde su pregunta, Sergio? Me quedé un poquito más confundido ahí. Sí. No, sí, no sé cómo es de que el 6%, aquí nos están dando el 6%, el 7% y el 8%, ¿por qué no colocarlo? Porque si se da cuenta, bueno, si le tomó screen o lo escribió, hay varias limitantes, hay varias condicionantes. En este caso, el compañero Erwin averiguó que los grandes totales son 200,000, 9,400 y 7,200. Es decir, que hay 3 limitantes. Entonces, no podemos colocar esa información en lo que estamos realizando ahora, porque no va implícita en lo que es la inversión. Esa es una limitante, luego vamos a encontrar otra limitante y luego vamos a encontrar otra limitante. Es por fila. ¿Sí está claro, Sergio? Igual lo vamos a ir a No, trabajar. licenciada.
Pero prosiga, vamos a ver si más adelante le cacho con su explicación. Sí, en este caso, como le digo, solamente nos estamos fijando en la pandemia. Una mujer compró 3 clases diferentes de acciones, A1, A2 y A3, por 200,000. Solamente en esa limitante. Pero sí quedó claro por qué es 1, 1, 1. No, licenciada. ¿No les quedó claro el 1, 1, 1? Bueno, a mí no me quedó claro, licenciada, pero como le digo, si quiere prosiga y de repente le cacho más adelante su explicación. ¿Y el resto de estudiantes? Bueno, licenciado, en mi caso estoy igual que el compañero, todavía no le capto el 111. Bueno, vamos a volver a repetirlo. Nos está diciendo que una mujer compró 3 clases diferentes de acciones, A1, A2 y A3 por 200,000. Entonces colocamos en concepto la inversión por 200,000. Pero ahora debemos de averiguar qué valores son los que van a incluir o va a ir dentro de nuestra tabla. Le voy a colocar aquí. Cada acción va a tener un nombre. En este caso, A1 se va a llamar X, A2, Y, y A3, Z. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora debemos de averiguar cómo invirtió esos 200,000 en cada variable. ¿Cómo invirtió esos 200,000 en A1, en A2 y en A3? Lo que se hace es colocar el nombre que se le dio a cada acción. En este caso le dimos A1X, A2Y y A3Z. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Pero en el planteamiento no vamos a colocar X, Y y Z. No lo podemos realizar en el planteamiento. Entonces, como lo que yo les estaba diciendo, cada variable va acompañada de un coeficiente. Nos dijeron que el coeficiente es 1, 1 para Y y 1 para Z. Es un número 1 que no vemos, pero siempre va implícito, va siempre a la par de la variable. Como les digo, esto es un tema de matemáticas. Sí, correcto, pues ahí es donde tiendo a confundirme, porque claramente sabemos de que cada X, Y, Z pues lleva el 1 anticipado, pero ¿cómo saber si es 1 o si es otro número el que debe de ir colocado en esa área? Por el planteamiento del problema, si me permite, Lic, también usted me corrige. Muy Por bien. ejemplo, si el planteamiento hubiera dicho, dentro de la inversión, o invirtió en 2 acciones de la A1 de 6% de interés. Entonces ya sabes que es 2X, ¿no? Así es, Erwin. Sí, pero el 1 no es constante. El 1 siempre va a estar con la variable. Pues el 1 es constante, no depende del problema, sino que siempre va a ser una constante, ¿no? Sí, así es, siempre va a ser el coeficiente 1 cuando le den este tipo de planteamientos. O sea que si le pusiésemos nombre al A1, por ejemplo, de 50,000, el A2 de 50,000 y el A3 de 100,000, ese número deberíamos de colocar. No, porque para ello les debería de decir en el planteamiento, una mujer compró 3 clases diferentes de acciones.
Para A1 compró 50,000, para A2 50,000 y para A3 100,000. Si les dice para cuánta inversión hizo para cada acción, sí tienen que colocar 50 para A2 y 100 para A3. Si les especificara. A ese punto quería llegar y era lo que no había podido entender. Ahora sí, ya me queda un poquito más claro. Cuando solo tenemos el nombre de lo que está dando, por ejemplo, madera, barniz y tela, pues sabemos de que eso va a ser X, Y, Z, y a lo cual pues esto va a ser equivalente a uno para cada variable, ¿verdad? Ahora ya le caché. Gracias, licenciada. Ahora sí. Sí, si no les están dando el total en sí, para cada acción en este caso, sí tienen que utilizar lo que les menciono de las variables. X, Y y Z va implícito con el coeficiente 1, 1 y 1. ¿Sí les quedó a todos claro por qué el 1, 1, 1? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Otro caso pudiera darse que les dice una mujer compró 2 clases diferentes de acciones, A2 y A3 por 200,000. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro planteamiento? Habría que eliminar a uno, ¿no? Usted menciona eliminar a 1. ¿Cómo quedaría el resto? Igual 1, 1, ¿no? Menciona 2 acciones. ¿Cuáles acciones? A2 y A3. Y Melvin nos dice eliminar. Pero ¿por qué no se puede realizar esta acción? Porque tenemos más limitantes. Y puede que en la otra limitante les diga acción A1 y acción A3. Y usted ya automáticamente ya le eliminaría. Entonces, para evitar ese tipo de situación de eliminar como tal la variable, ¿qué colocarían? ¿Qué valor colocarían aquí? 0. 0. 0, muy bien, 0. Así es, Jorge, se elimina X, 0. ¿Por qué? Porque solamente nos está hablando de 2 acciones, A2 y A3. ¿Sí? Ahí sí, arriba estamos chileros, pero abajo sí con ese Si planteamiento. se da cuenta, en la primera que les mostré, dice 3 clases diferentes de acciones. Ajá. Entonces utiliza A1, A2 y A3. En la segunda le dice 2 clases diferentes de acciones. 2 clases diferentes. Sí, ajá. Entonces, lo que usualmente haría el estudiante es, no habla de A1, no hago yo esa columna. Yo pondría 1 y A2 nomás. No A3. Dice A2 y A3. El planteamiento puede venir así, A2 y A3. Así es. Sí, Ese es otro ejemplo. Ya. No se me vayan a confundir, ese es otro ejemplo que les coloqué. O sea, sí es probable, por ejemplo, que en el examen sí pueda venir ese tipo de reacción. Así es, en el examen se puede hablar de A2 y A3, sí, entonces obviamente no hay que obviar valga la redundancia, el A1. Al 1. No, únicamente lo que hacen es, como dijo Jorge, eliminar X colocando 0. Sí. Bueno, listo, ya. Muy bien. Entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces tenemos la inversión de 200,000 y colocamos 1 para acción A1, para 1 para tipo 2 y 1 para tipo 3. Y también Erwin nos dijo que los totales es la suma de los intereses. Nos dice la suma de los intereses de las acciones al 6% y al 7% es de 9,400.
Y la suma de los intereses de las acciones al 6% y al 8% es de 7,200. Entonces nos dice suma de intereses de acciones al 6% y al 7%. Esa es nuestra otra limitación. ¿Qué valores vamos a colocar? Nos dice, para acciones al 6% y al 7%. ¿Qué acciones nos dan estos intereses? Pues aquí nos dice, A1 paga un 6% anual, A2 paga un 7%. Entonces, para A1 coloco el 6%, para A2 el 7%. ¿Y cómo nos quedaría A3? 0. 0, porque solamente nos habla de la acción A1 y acción A2. Y el valor, el mayor total es 9,400. También nos dice, y la suma de los intereses de acciones al 6% y al 8%. Tenemos otra condición. 6% nos dice, A1 paga un 6% anual y A3 un 8% anual. Es decir, que mis valores, ¿en qué acciones van a ir? En A1 y en A3. En A1 el 6%, en A3 el 8%, ¿y cómo quedaría A2? 0 también. 0, con un valor de 7,200. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen dudas, preguntas? Por el momento no, Lic. Por el momento no, sí. Sí, ahí claro. Muy bien, entonces no vayan a eliminar la columna, ¿sí? No la eliminen, solamente colocan 0. Si les habla solo de dos variables, de A1 a 3, en A2 colocan 0. Si les hablan de A1 y A2, en A3 colocan 0. Y verifique si tiene solución y resuelva. Como se les decía desde un inicio, el planteamiento del problema es lo más importante en aplicaciones de sistemas de ecuaciones. Como les mencionaba también, a las variables, a las acciones les tenemos que colocar variables. A1 la vamos a llamar X, A2 Y y A3 Z. Y ya tenemos nuestro planteamiento del problema. Si esto lo colocan bien, pues el resto es pura operación. Como paso 2, vamos a conformar el sistema de ecuaciones. ¿Cómo los vamos a conformar? Con los datos de nuestro planteamiento. ¿Sí? Se me olvidó decirles que siempre vamos a trabajar con fracciones. Es decir, que ese 0,06 o el 6% pasa a fracción como 3/50. El 7% a 7/100, el 6% a 3/50 y ese 8% a 2/25. Siempre, siempre en fracción. Si les dan valores en decimales, en fracción. Entonces vamos a conformar nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Nuestra primera ecuación quedaría de inversión. 1 de X más, siempre va a ser sumatoria, 1 de Y más 1 de Z, igual a 200,000. No se coloca el 1 porque saben que ese 1 va implícito.
Si quieren colocarle el 1 para no tener ningún pierde, pueden hacerlo, no hay ningún problema. La segunda ecuación nos quedaría 3/50 de x más 7/100 de y más 0 de z igual a 9.400. La tercera ecuación nos quedaría 3/50 de x más 0 de y más 225 de z igual 7.200. ¿Dudas cómo conformar ecuaciones? Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda con respecto a las fracciones. ¿Por ¿Sí? qué 50avos o 100avos? Ah, si se da cuenta, anteriormente planteamos el problema con decimal. Este 0.06 pasa a decimal. ¿Cuál es el decimal? La fracción, perdón. Tres 50avos. Ujú. Ah, De- ujú. Ya, entonces solo es convertir la fracción, ¿verdad? Solo es convertirlo a fracción. Ah, ok, gracias. Muy bien. No se los coloqué desde el inicio. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, ahí estamos. Por el momento ahí estamos. Muy bien. Como tercer paso tenemos lo que es calcular determinantes. Para ello debemos de construir una matriz de coeficientes. ¿Y cómo vamos a construir esta matriz? Con los coeficientes con la información del planteamiento. Es decir, que nos quedaría en nuestra primera fila 1 de x, 1 de y 1 de z. Continuando, 3/50 de x, 7/100 de y 0 de z. Y en nuestra última fila, 3/50 de x, 0 de y 225 de z. Y ya tenemos nuestra matriz de coeficientes. Ahora lo único que debemos de realizar es calcular la determinante. El ejercicio nos decía a través de Sarrus. Entonces, calculen la determinante a través de Sarrus y me dan el resultado.
¿Cuánto les quedó? Permítame. Muy bien. Aprovechando este espacio, recuerdan que el día de hoy se debe entregar la hoja de trabajo número 3. Se les sube un cuestionario y al final de esas preguntas les damos el espacio para que ustedes puedan adjuntar su solución. Esto debido a que hay varios estudiantes que han estado consultando el espacio para poder hacerlo y está en el mismo cuestionario. Pueden subir N cantidad de archivos o puede ser uno por cada ejercicio, como a ustedes se les facilite. Entonces, A mí me dio un menos 17 partido 5,000, no sé. así es, Sergio. Gracias. Entonces nos da una determinante de menos 17 partido 5,000. Según este valor, ¿tiene o no tiene solución? Sí. Sí tiene solución. Entonces, vamos a seguir continuando con los temas, con los pasos. Solamente como recordatorio, cuando conformen el sistema de ecuaciones, si tienen 3 variables, tienen que tener 3 ecuaciones. 3 variables, 3 ecuaciones. Si tienen 2 variables, tenemos que tener 2 ecuaciones.
Si ustedes en el examen tienen 3 variables y colocan 2 ecuaciones, tienen que buscar, buscar y buscar el resto de la información para obtener su tercera ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a aplicar lo que es el método de solución y el caso nos dice que debe de ser a través de Cramer. Para Cramer necesitamos nuestra matriz ampliada. Es ampliada porque ya conlleva nuestras constantes, o sea, los valores totales. Para ello necesitamos las fórmulas. X es igual a D sub 1 dividido la determinante general o la determinante de la matriz de coeficientes. Y es igual a D sub 2 dividido la determinante general o la determinante de matriz de ecuaciones. Y Z es igual a D sub 3 dividido la determinante de la matriz de coeficientes. El numerador, nosotros ya lo tenemos, que es nuestra determinante de matriz de coeficientes, que es menos 17 partido 5000, y menos 17 partido 5000 y Z de igual a menos 17 partido 5000. Entonces ahora debemos de buscar D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Para sacar D sub 1 nos dice X es igual a D sub 1, es decir, que debemos eliminar los valores de la columna de X y sustituirlos por los valores de las constantes. Para Y es igual a D sub 2, debemos de eliminar los valores de Y y sustituirlo por los valores de las constantes. Y Z es D sub 3, tenemos que eliminar los valores de la columna de Z y sustituirlos por las constantes. Y buscamos las determinantes. Ahora bien, si en el caso les dijera resuelva el sistema de ecuaciones por regla de Cramer a través de Sarrus, van a usar Sarrus para todas las determinantes. ¿Sí? Como lo dice este ejercicio, ¿verdad, licenciada? Así es. Les dice Sarrus, todas las determinantes van a ser Sarrus. Si les dice resuelva Cramer a través de Gauss, todas las determinantes van a ser a través de Gauss. Licenciada, pero para el método de Gauss deberían de ser matriz de 4x4, o si se puede de 3x3 también solucionar por Gauss. Sí se puede a través de 3x3 Gauss, pero en método de solución. Recuerden que tenemos Gauss para determinante y Gauss para aplicaciones de sistema de ecuaciones. Sí, eso hay que repasarlo, Lick, porque... Sí, hagan la tablita. Mire, ¿Qué manda? Póngale de que el ejercicio nos diga calcular, sale solución a través del método de Cramer y con Sarrus, o por ejemplo, que diga determinar con Cramer, con Gauss. Entonces deberíamos de calcular o hacer el paso 3, haciendo el cálculo de la determinante con Gauss, ¿verdad? Así es. Y a la hora de aplicar el método de solución de Cramer, a la hora de ver esta parte de aquí, todo lo vamos a hacer con Gauss, ¿verdad? Así es. Muy bien. Recuerden que en Cramer hay 4 determinantes. La determinante que yo le llamo la general, que es del paso 3, y determinante D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Son 4. Entonces a las 4
se le aplica Sarrus o se le aplica Gauss, depende de lo que les esté diciendo el caso. Resuelva a través de Gauss utilizando Sarrus. Saben que van a usar Gauss para el método de solución y Sarrus para la determinante. Entonces van a determinar, en este caso, como se trata de practicar, van a usar Sarrus para D sub 1, Gauss para D sub 2 y Gauss para D sub 3. Entonces comiencen y cuando tengan los valores, me pueden ir diciendo. Igda, perdone, ahí ya me confundí. ¿Sí? Digamos, es que estoy tratando, bueno, ¿por qué en esas matrices Sarrus, Gauss, esas matrices, por qué X tiene esos, la primera fila, perdón, y primer, De X. si no es ahí 1, 1, 1, ¿ves? Pero recuerde que para Kramer estamos buscando el valor de sub 1. Para ello nos dice X es igual a D sub 1. Entonces los valores de X los elimina y los sustituye Sí, ya por los me, valores de las sí, constantes. tiene razón, sí, ya me acuerdo, ya veo, hay que repasar más esa la gran chucha, Sí, esto es práctica. En el examen, sí, en el examen les puede decir, resuelva como les digo, Kramer a través de, verifique si tiene solución y resuelva con regla de Kramer utilizando Sarrus. En el examen les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Ay, Dios santo. Gracias. Muy bien. Igna, usted podría realizar la de Sarrus. Es que lo estoy tratando de hacer, pero no sé, no me está saliendo. Perdone. Muy bien. Muy bien, voy a buscar un archivo y así lo vamos trabajando. Y de una pregunta, el desarrollo es donde se toman las primeras dos columnas, perdón. Así es, con Sarrus tienen que agregar la primera y la segunda columna. Y se multiplican las diagonales principales y se restan la multiplicación de las secundarias. Así es. Ah, bien. Pero ahorita voy a buscar un archivo y lo vamos trabajando.
Muy bien. Entonces ustedes tienen esta matriz. Tienen X, Y y Z. Nos dice que para calcular sarros, a la matriz original debemos agregarle las primeras dos columnas. Entonces ya le agregué la primera y también se le agrega la segunda columna. Hasta ahí todo bien. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces nos dice que para utilizar sarros debemos de el producto de la multiplicación de la diagonal principal y sus paralelas, se le resta el producto de la multiplicación de la diagonal secundaria y sus paralelas. En este caso, ¿cuál es nuestra diagonal principal en nuestra matriz original? Serían los 200.000, el 7 cienavos y el 2 25avos. Muy bien. Aquí lo voy a hacer en chiquito. Esta es nuestra matriz principal. Entonces vamos a multiplicar 200.000 por 7 cienavos por 2 25avos. Más sus paralelas. ¿Cuáles son sus paralelas? 1 por 0 por 7.200. Muy bien, 1 por 0 por 7.200. Más, ¿tiene otra paralela? No, Sí. por 9.400 por 0. Muy bien, 1 por 9.400 por 0. Y esa sería nuestra diagonal principal y sus paralelas. Y nos dice que lo vamos a restar con la diagonal principal y sus paralelas. Su diagonal secundaria, perdón. ¿Cuál es la diagonal secundaria en la matriz original? Ahí debería de ser 1 por 7 cienavos por 7.200, licenciada. Así es. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar 1 por 7.000 cienavos por 7.200. Y sus paralelas. ¿Cuáles serían sus paralelas? $2,000 por 0 por 0. Y tenemos también otra paralela. Lo voy a colocar aquí en pequeño. Uno por 9.400 por 2.000 por 2 25avos.
Entonces ahora pueden ir multiplicando 200,000 por 7,100 avos por 2,25 avos. ¿Cuánto les da? 1120. 1120. $1,120, 1 por 0 por 7,200. Es 0. Es 0. Licenciado, disculpe, ¿Sí? en la diagonal, donde tiene las líneas de color amarillo, es 2 diagonal 25 y en el otro puso 72 diagonal 25. Vamos a ver, tenemos nuestra diagonal secundaria, que es 1, 7,100 y 7,200, 200,000 por 0 por 0, y 1 por 9,400 por 2,25. Gracias. ¿Cuál es 0? Me dijo Edwin. Y Sí, 1 0. por 9,400 por 0. Es 0 también. Es 0 también. Ahora 1 por 7,100 avos por 7,200. 504 me da a mí. 504. Más 200,000 por 0 por 0. 0. Más 1 por 9,400 por 2,25 avos. 752 me da a mí. 752. Muy bien. Ahora 11,200 es, creo que me dijo 1,120, ¿verdad? 1,120 por 0 por 0. Más 0 por 0. Es 1120. Y 504 más 0 más 500, 752. 1256. 1,256. 1,120 menos 1,256. Menos 136. Menos 136. ¿A todos les da ese valor? Ahí estamos, licenciada, sí. Yo lo que estaba haciendo era que estaba operando mal ahí el tema de los signos, pero ya, hoy sí ya me quedó claro ahí cómo es el tema. Ahora sí. Sí, como les dije, Sarros lo pueden calcular por signos de agrupación, que es el que yo estoy trabajando, o unos signos más y menos. Licenciada, solo una consulta. Para el tema del examen, sí tenemos que dejar evidencia de todos de estos dos últimos pasos. ¿O podemos operar directamente toda esta operación y poner ya de último el tema de del valor de la determinante? Aquí pueden colocar, ustedes dejar planteado esta primera operación. ¿Sí? Esta, donde les señala cuáles son los elementos de la diagonal principal y sus paralelas, y la diagonal secundaria y sus paralelas. Y de ahí pueden ir hasta el total. Hasta el total. Para no estar ahí. Pues, ya, buenísimo. Muy bien. Si ustedes, como les digo, quieren hacerlo, pueden dejarlo así planteado. O lo que importa es, si ustedes dejan esta operación, la licenciada pues en el examen podrá observar dónde se equivocaron. Sí, la clave para calificar, supongo, es que identifiquemos las columnas principales, las paralelas. Así es. Las secundarias. Así es. Entonces, es así como les quedaría por Sarros. Y regresando a la presentación, nos dice que efectivamente es menos 136.
Con Gauss les debe de dar en D sub 2 un valor de menos 340 y para D sub 3 un valor de menos 204. Entonces tómenle captura y así vamos al siguiente paso. Licenciado, ¿Sí? por ejemplo, en el de sub 2 y de sub 3, que pues en la primera fila ya está el 1, solo se pasa a la siguiente. No es solo pasarse a la siguiente. ¿Y qué es lo que les dice Gauss? Pues si no estoy mal, pues se tendría que convertir el primer elemento de la primera fila y columna multiplicando el inverso. Pero sería Aquí menos es 1. 1. No, aquí pero como ya es 1, ya está el valor, entonces automáticamente ya van a una matriz de 2 por 2. Ok. Pero ahí tendríamos que trabajar para poner a cero el 350, los dos de 350, ¿verdad, licenciada? Así es como les dice Sarros. Perdón, estamos viendo Gauss. Gauss. O sea, sí tendríamos que, aparte de que este ya está en 1, tendríamos que poner a cero el 350 y el 350 que está abajo. Así es, ¿verdad o no? El 350 y el 350. Entonces, nuestra fila pivote sería 1, 200,000 y 1. Entonces, deben de convertir estos valores a 0. 350 y 350 de la columna. Ya con esos valores ya tienen una matriz de 2 por 2. Sí se recuerdan cómo es en la determinante Gauss, ¿verdad? Ya me hice chibolas ahí. Pues en teoría creo que al pasar la primera columna 0, después se eliminaba, ¿no? Sí les da... Sí, deben de colocar la columna, el resto de valores en 0 de la columna. Aquí ya no tienen que convertir a 1 porque ya está en 1. Entonces convierten a 0 sus demás elementos. Por cuestiones de tiempo, pues ya no me da resolverlos, pero si quieren se los trabajo en Gauss y el siguiente día de clases, antes de que inicie, yo se los proyecto para ver cómo les debería de quedar. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien, entonces voy a trabajar estos dos en Gauss y antes de que inicie la clase yo les proyecto. No, Antonio, este es tema del primer parcial. El primer parcial es hasta donde vamos. Álgebra de matrices, cálculo de la determinante y solución de ecuaciones simultáneas. Es decir, este tema ingresa en el primer parcial. De igual manera, les voy a colocar estos temas en el grupo de Facebook para que los tengan. Sí, siempre hacemos un repaso antes del día de clases, del examen, perdón. Siempre hacemos un pequeño repaso para que les quede más claro. Entonces, antes de que nos retiremos, vamos. Muy bien, entonces ya tenemos D sub 1. Vamos ahora a realizarlo en la fórmula, que nos dice D sub 1 es igual a la determinante de la matriz de coeficientes. Menos 130 dividido menos 17 partido 5000. D sub 2 nos dice que es menos 340 partido menos 17 partido 5000 dividido, perdón. Y D sub 3 nos dice que es un valor de menos 204. Z es igual a D sub 3 dividido la determinante de matriz de coeficientes. Entonces dividen menos 204 dividido menos 17 partido 5000.
y les debería de quedar los siguientes valores para X 40,000, para Y 100,000 y para Z 60,000. Como les digo, yo les voy a trabajar Gauss, estos dos en Gauss, incluso ya vimos el de Starros. Se los voy a trabajar y ustedes después lo pueden revisar. Trabájenlos de igual manera y si hay alguna duda ese día los vemos, pero yo se los voy a proyectar. Entonces, el paso 5 nos dice que es comprobar los resultados. Esto se debe comprobar en cada una de las ecuaciones. Para X nos da un valor de 40,000, para Y 100,000 y para Z 60,000. Entonces, esto lo deben de comprobar en las 3 ecuaciones. Y yo les puedo ayudar antes del examen. El día del examen a mí todo se me olvidó. Está bien. Todo. Esta frase. Sí, es la famosa frase. De hecho, yo les recomiendo que saquen los 30 ahorita en este primer parcial. No es que sean difíciles el resto de temas, pero sí son más complejos. Estos son los temas más fáciles. De hecho, son los más fáciles. La verdad que desconsuelo. Si esto es fácil para usted, no. Esto es fácil. Ahora ustedes tienen su material para el examen. El día del examen tienen su material, sus copias, sus apuntes. En presencial era complicado. Entonces... Sí, en ese sentido, ahí sí hay 2 pasitos de ventaja con nosotros, pero en mi caso, ay, Dios mío. No se preocupen. Tengo memoria. Vamos a volver a repasar y así se les queda más rápido. Esto es cuestión de planteamientos. Con que ustedes planteen bien, ya se van con el resto de los temas. Entonces, como les digo, van a comprobar estos resultados en cada ecuación. Es decir, que van a sustituir el valor de X, el valor de Y y el valor de Z en cada ecuación. ¿Cómo nos quedaría la primera? X más Y más Z igual a 200,000. Nos quedaría 1 por 40,000 más... ¿Sí? Voy a salir de la clase porque tengo parcial ahorita. Muy bien. ¿Esto lo va a cargar usted a la plataforma del aula virtual o lo va a cargar a Facebook para terminar de ver cuál es el resultado que va a quedar? En la plataforma yo se los voy a ir colocando. Cada vez que terminemos un tema, les vamos a compartir las presentaciones. Ok. Para que lo tengan. Entonces solamente les voy a dejar esta primera operación y luego ustedes lo pueden realizar con el resto de ecuaciones. 1 por 40,000 más 1, ¿por qué 1? Porque la variable tiene un coeficiente 1. 1 por 100,000 de Y más 1 por 60,000 de Z. Eso les debe de dar un valor de 200,000. Entonces, por aquí lo dejamos el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, yo he estado viendo que me han estado escribiendo por medio de Messenger. Yo esa aplicación muy rara vez la reviso. Me refiero para ver si hay mensajes. Entonces les voy a dejar mi número para que ustedes me puedan escribir. Si tienen alguna duda. El de sustitución es muy poco probable que lo evalúen. Siempre es Kramer o Gauss. ¿Sí, Antonio? Para comprobar los resultados, solo con un resultado podemos, o sea, solo podemos hacer un resultado, tenemos que hacer los 3. Lo tienen que hacer con cada una de las ecuaciones. Aquí por tiempo ya no les expliqué las otras 2. Lo tiene que ser por cada una de las ecuaciones para que les dé el resultado. Ok, gracias. Muy bien, para servirle. Entonces, por cuestión de tiempo, lo dejaríamos el día de hoy por acá. Como les digo, si tienen alguna duda, pregunta, no duden en consultar.
Al finalizar el tema, les estaremos compartiendo la presentación.